¿Quién es Slavoj Žižek? Un filósofo, un sociólogo, un psicoanalista. Es un intelectual que nos ofrece una lectura cultural o lecturas culturales de problemas realmente complejos, actuales y tan viejos como el amor, la guerra, la política. Pero ¿por qué llena estadios? ¿Qué lo hace atractivo a miles de jóvenes? Ediciones Godot ha publicado recientemente 3 libros de Žižek. El ya clásico Goza tu síntoma, cuyas ondas telúricas sacudieron a la academia y encantaron a miles de jóvenes de todo el mundo, Contra la tentación populista y Chocolate sin grasa. Todo cabe en esos libros: el 68, el consumo, el fascismo en la democracia, la masculinidad tóxica, el deseo, Venezuela, Jong-un, sí, el maravilloso cineasta que admiraba y gustaba mucho Carlos Monsiváis. Hoy hablaremos con su editor, Hernán López. Nos conectamos hasta Argentina para aproximarnos a este intelectual que anda en camiseta y le emociona hablar en la plaza pública. Gracias por acompañarnos, Hernán. Hernán López. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre hablar de estas cosas y bueno, sobre todo de este personaje tan atrapante, ¿no? ¿Qué es lo que hace atractivo desde tu punto de vista como editor a Žižek con los jóvenes? Yo creo que Žižek tiene una forma de escribir que creo que es, de hecho, lo que vos decías de Goza tu síntoma, que es el libro que quizás lo catapultó, entre comillas, a la fama, por decirlo de alguna manera, y es que él encontró una beta por donde entrarle a ciertos temas de la filosofía que son realmente complejos, y de hecho en Goza tu síntoma hay unos cuantos. Por ejemplo, el grafo del deseo lacaniano, que es, la verdad, si uno lo lee desde Lacan, dice, ¿qué me está diciendo este hombre? Y en cambio, si lo lees a través de el desarrollo que hace Žižek, con ejemplos del cine hollywoodense y de películas muy, muy conocidas, ahí le entras de otra manera. Y creo que eso es lo que él pudo lograr, no solo en los jóvenes, sino quizás hasta en un público no necesariamente especializado, pero que le interesan los temas de psicoanálisis, marxismo, economía, mezclados con cine, que evidentemente dice que es un fanático del cine. Entonces, en toda esa amalgama, logró, creo yo, penetrar en un público no necesariamente especializado en filosofía o en economía o en psicoanálisis. Sí, la lectura cultural que hace, digamos, nos ofrece muchos aspectos de un mismo tema y apoyado mucho en el cine, que es un gran espectador de películas y que nos obliga, por lo menos en mi caso, me ha obligado a ver varias cintas que ya había visto varias veces que me habían llamado la atención, pero cuando él pone en la mesa sus puntos de vista y los analiza a partir de películas, pues nos obliga a volver a las cintas y verlas de otra manera. Es realmente asombroso cómo tiene esa capacidad para seducir a los lectores y llevarnos a temas realmente complejos. Sí, de hecho, lo que te decía, más allá de que quizás algunas películas son menos conocidas, pero como que tiene muy claro que los ejemplos que tiene que dar son ejemplos de películas de Hollywood conocidas. No sé, no me acuerdo ahora cómo fue traducida en español, pero la de Nicolas Cage y John Travolta, que se llama Face Off, donde este terrorista que le sacan la cara y se le implantan al otro, y se da ahí toda una serie de cuestiones que él utiliza para hablar de el reconocimiento del otro, el tema del espejo, de la identidad del propio yo, y si tenés la cara del otro, quién sos. Bueno, todo ese tipo de ejemplos que aparecen en películas muy conocidas le valen a él para hacer análisis que de otra manera serían muchísimo más complejos. Bueno, con Matrix, por ejemplo, creo que hay un capítulo entero del libro dedicado a Matrix y al tema de la realidad, las realidades paralelas, la consustanciación con la realidad, qué es la realidad, qué es la verdad. Digo, son todas una serie de temas que en sí son complejos, pero vistos a través de la lente de Žižek, donde además mezcla mucho también el humor, ¿no? Como usa también el humor y las películas más tipo, no sé, las de Chaplin, por ejemplo, para ejemplificar lo que dice, es lo que lo hace para mí tan interesante. No, y también se mete pues es un melómano.
con obras clásicas de la música, por ejemplo, la novena de Sinfonía de Beethoven, ¿no? La desmenuza de una manera tan increíble que realmente te hace ver cosas que no habías ni siquiera vislumbrado en la obra misma. Sí, y que incluso todos esos procedimientos que por ahí vemos en un libro como este, como Vos a tu síntoma, es un libro extenso, con más desarrollo de contenido teórico. Después lo ves como por ejemplo en Chocolate sin grasa, donde son textos breves sobre política, con más referencia a por ahí determinadas coyunturas, y hace lo mismo el tipo. Usa el mismo humor, usa el mismo tipo de ejemplo para referirse a cuestiones, como decías vos, de la política, del Amazonas, el conflicto del Amazonas, el amor o no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Como que en ese sentido es muy versátil también a la hora de pensar en el tipo de texto. Digo, te puede escribir lo mismo, un tratado de filosofía, psicoanálisis y marxismo, o una serie de textos políticos breves para diarios de izquierda. Sí, sin duda alguna. Y uno empieza a leerlo y con tantos referentes de la cultura popular, realmente como lo es el caso del cine o de obras tan conocidas de la música clásica, que uno empieza a nadar, digamos, muy bien por esos temas, pero de repente se da cuenta uno que está siguiendo un razonamiento de Kant o de Hegel o de Lacan, y pues uno se asombra también de los alcances, de la capacidad narrativa, digamos, de cómo hila las cosas este pensador para hacerlas atractivas y para meternos a esos mundos que a veces son bastante abstractos o complicados. Sí, y que incluso en esos casos no hace falta conocer los autores o las películas que está referenciando, más allá de que obviamente hacen una lectura más rica, pero no hace falta conocer esas cosas que él cita para entender de lo que está hablando. Y eso también me parece interesante. Como que hay varias capas, si querés, de conocimiento o de sentido. Entonces, bueno, si conocés las películas, vas a poder tener una lectura diferente, pero si no las conoces, igual la forma que él tiene de escribir y de describir hace que vos puedas leer perfectamente sin haber leído nunca Hegel, sin haber leído nunca Kant, sin haber visto ninguna de las películas, etcétera, etcétera. Así es. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Hernán. Bien. Les recuerdo que estamos hablando con Hernán López, editor argentino de Ediciones Godot, porque acaban de publicar recientemente 3 libros realmente interesantes de este filósofo Zizek, que es muy atractivo para los jóvenes. Ya nos ha estado explicando su punto de vista del por qué llama tanto la atención, pero no me gustaría seguir la conversación sin señalar también, Hernán, que pues, ha sido cuestionado también por el mundo académico. No lo ven con buenos ojos porque dicen que es un lector que hace lecturas culturales de fenómenos complejos nada más y que en realidad no es un filósofo. ¿Tú qué opinas? Eso es una pregunta, es interesante. Creo que para mí, y pasó acá, voy a hacer un breve paréntesis, pero acá pasó con un escritor argentino que se llamaba Osvaldo Soriano y le criticaban también lo mismo, que no había estudiado en la universidad y demás. Creo que en el caso de Zizek, desconozco, yo creo que tiene estudios en filosofía y digo, a mí ponerle una etiqueta no creo, no le veo mucho sentido. Lo que sí me parece es que es un pensador que logró justamente instalar ciertos temas de una forma accesible al público, no sé si masivo, pero a un público no especializado. Y quizás eso es lo que a la academia no le gusta tanto, como la academia siempre fue, creo, y será
como esta estructura medio cerrada, que es solo para los entendidos. Y me parece que lo que logró Zizek, y lo logró con el psicoanálisis, lo logró con la filosofía, lo logró con el marxismo, con temas súper, súper complejos, fue poder hacerlos asequibles a un público mayor que el que objetivamente podría llegar a tener ese tipo de temáticas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la facultad, hace algunos años, unos cuantos años, y me acerqué por primera vez a los textos de Zizek, me pasaba eso, que me daba cuenta como estudiante que no conocía casi ninguna de las cosas que él nombraba, estaba teniendo acceso a un montón de conocimientos que quizás no eran de mi área, porque yo estudié ciencias de la comunicación, y de pronto estaba leyendo un texto donde había un análisis del grafo del deseo lacaniano, que no era un área en la cual yo tuviera conocimiento, y de pronto lo estaba entendiendo a la perfección, y después podía discutir con alguien que estudiara psicología sobre ese tema en particular. Creo que quizás eso es lo que por ahí a la academia le molestó, o de donde surgen estas críticas, ¿no? Como que Zizek intentó y logró abrir un poco el campo y la discusión. A mí me llama la atención que incluso lo han cuestionado por su forma de vestir, cómo usa el cabello, cómo gesticula, cómo se mueve, digamos, entre el público muy juvenil, y se me hace una crítica absolutamente absurda o baladí, porque dices, bueno, si lo que genera es conocimiento y puede entablar un diálogo muy profundo con los jóvenes de temas importantes, pues ahora sí que se vista como quiera. Bueno, me hiciste acordar una anécdota breve. En plena pandemia, empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer o qué podemos hacer para que la editorial siga funcionando y saliendo a flote? Y se nos ocurrió escribirle, para ver si aceptaba, hacer una entrevista, así como nosotros, online, con algunas preguntas muy puntuales. Era justo cuando estaba Boris Johnson ahí también haciendo ridiculeces en plena pandemia y demás. Estaba por salir Goza tu síntoma acá en Argentina. Y primero la generosidad de Zizek, que nos respondió muy rápido y accedió a hacer una entrevista. Él ahora está peor, pero en ese momento ya estaba bastante mal de salud. Y nos dijo, por favor, lo único que les pido es que sea breve. Le dijimos, sí, lo que vos quieras, no hay problema. Armamos así 3 preguntas. Le dijimos, bueno, serán como 15 minutos nomás. Y la entrevista la hizo en pijama. Y se notaba que estaba acostado con la laptop arriba de la panza, y entonces cada vez que hablaba o gesticulaba o se reía, se movía la pantalla, y estuvimos casi 1 hora hablando. O sea que, claro, en ese sentido, digo, el tipo es un apasionado, me parece, le encanta, y por más que diga, ay no, bueno, solo será breve porque no sé qué, y el tipo entró a hablar y no paraba de hablar. Y creo que eso suma mucho, y por ahí sí, por ahí puede llegar a molestar, pero la verdad que sí, que critiquen a alguien por cómo se viste o por cómo se mezcla entre la gente, me parece que no lleva a nada. Y tiene luego también, digamos, reflexiones que son muy provocadoras de temas complicados como, por ejemplo, el fascismo dentro de la democracia, sobre el tema Venezuela, sobre el 68, y a veces me da la impresión que están nadando a contracorriente de lo políticamente correcto, y desde mi punto de vista sale bien librado. Sí, siempre creo que va por lo políticamente incorrecto, y no tiene problema en hacerlo así. Por ejemplo, en Chocolate sin grasa, hay un texto que es el que lleva el título del libro, que es Chocolate sin grasa. Ahí ataca sin ningún tipo de empacho a todos los movimientos que surgieron del orgánico, lo sano, etcétera. Por supuesto, él no dice que eso esté mal, pero sí que hay ciertas ciertas cosas que fueron cambiando últimamente y que se transformaron en una experiencia, como por ejemplo esto de, bueno, comer chocolate, pero sin grasa,
Manzanas sí, pero que sean orgánicas, como todo un movimiento donde lo que se vende es determinada cosa en sí misma, y eso él lo aplica a, bueno, a esto, a la experiencia de la vida cotidiana, y me parece que también por eso tiene esa llegada, porque es capaz de bajarlo a algo concreto y no quedarse en abstracciones que después quedan en la nada. Y ese es un sector de crítica, pero también se ha metido con la izquierda tradicional de todas partes, Por que no es supuesto, cualquier cosa. por supuesto. Y sí, tiene textos donde... Y él, de hecho, bueno, él se autodefine como de izquierda, eh, pero tiene unas críticas salvajes, no agresivas, diría yo, pero sí muy, muy, muy firmes contra la izquierda. De hecho, por ejemplo, en el otro libro, en Contra la tentación populista, su idea central es, él dice, el ascenso de los fascismos y de todas las derechas que empezaron a aparecer, en gran parte se deben a la debilidad de la izquierda y a que la izquierda nunca terminó de ser todo lo radical que debería ser para ir en contra de un sistema tan tremendo como el capitalismo. Y entonces, en ese sentido, él ahí hace una salvedad bueno, si queremos realmente ser una izquierda revolucionaria, ser una izquierda en contra del capital, el problema es el sistema, no los errores del sistema. En eso, él siempre fue muy claro en que lo que está mal no son algunas cositas que si ajustamos se va a recuperar y va a estar todo bien. El problema es el capitalismo y la explotación en sí. Sí, pero digo, estructuras como el capitalismo que ha entrado realmente en una fase acelerada de duda, de crítica, de crisis a partir de la pandemia. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Hernán López, así como toca temas que siempre están en la historia de la humanidad, también toca temas que tienen mucha actualidad, que son muy complejos y que están haciendo crisis en varias partes. Toca asuntos como la corrupción, digamos, el uso político de muchos elementos para mantener esa estructura o una estructura de poder ya caduca. Y me gustaría saber si la editorial donde tú estás tiene planes de seguir publicando otros títulos de él. Bueno, sí, efectivamente, a nosotros es un autor que nos gusta mucho. A veces por ahí es difícil conseguir los derechos para hacer algún libro porque, bueno, tiene muchos publicados en Anagrama, por ejemplo. Pero bueno, en cuanto podemos conseguir algo, lo publicamos. Hay un libro que va a salir probablemente el año que viene, que se llama Hipocresía, que es también una serie de textos breves que publicó en distintos medios. En general son medios de izquierda, y se llama así, y para mí es, de vuelta, vuelvo a lo de lo políticamente incorrecto y a la vez muy certero. Él dice que la base de todas las sociedades modernas y de todas las sociedades construidas en torno al capitalismo es la hipocresía. Dice, tanto desde lo cotidiano que podemos tener, no sé, la hipocresía con un vecino al cual, no sé, creo que da algún ejemplo gracioso de como el famoso tirarle un papelito al que está en el balcón de abajo, del edificio, del departamento abajo, hasta no prestarles X cosa, hasta niveles ya altos de la corrupción política o el uso de, no sé, como fue ahora con la pandemia, todo el uso de la información, la desinformación, y como siempre las sociedades se terminan igual configurando de alguna manera por la cual, por más que haya crisis, por más que haya cimbronazos o lo que sea, como que siempre más o menos se siguen estando conformadas como sociedades democráticas. Y un poco
ahí en ese sentido, él esboza la crítica, un poco en línea con lo que decíamos antes de la izquierda, como decir, che, no sigamos con esta hipocresía porque no, evidentemente no está funcionando. Exactamente. Yo creo que parte del encanto y el enganche con los jóvenes es que toca temas, ahora sí que toca tierra, que los jóvenes conocen bastante bien temas que les afectan en su vida cotidiana y él se atreve a hacerles otras lecturas, ¿no? Y seguramente muchos jóvenes las comparten. Es muy probable, es muy probable. Y porque justamente tiene la capacidad de decir ciertas cosas que quizás otra gente u otros pensadores de la academia no se animan a decir, y ahí está él para meter sus bocadillos. Oye, ¿ya han pensado en algún momento publicar sus conferencias? Porque luego son charlas bastante interesantes y al final también llega a tener intercambio con el público y lo hace muy enriquecedor también. Sí, es una idea que tenemos. Ahora estamos medio... Bueno, acá en Argentina hay una super crisis con el tema del que el ministro de Economía, bueno, cosas que no los voy a aburrir, pero sí, hay un plan de empezar por lo menos a verlas, porque sí, como vos decís, hay un montón de charlas en un montón de universidades, y eso implica, bueno, hay que verlas, desgrabarlas, traducirlas, etcétera. Pero sí, creo que sería una picardía no hacerlo, porque ahí hay mucho material y muy interesante, y que además es distinto el tenerlo en la pura oralidad, ¿no? Creo que ahí también hay otra cosa. Sí, sin duda alguna, porque además oralmente, en efecto, pues tiene su encanto, ¿eh? Razona, digamos, Sí. de cara al público y maneja los temas que maneja siempre, pero también los adiciona con otras vertientes que no se incluyen en sus libros. Sí, y eso es un gran orador, además. Bueno, cuando tuvo el debate con no me acuerdo el apellido, el tipo de derecha, que vendieron un montón de entradas y eso, ahí se notó su gran capacidad de orador. Sí, sin duda alguna. Y yo creo que en general los grandes filósofos, los grandes pensadores, deberían ser grandes oradores precisamente porque es una forma de razonar de cara al público, porque su trabajo tiene esa función hasta donde yo entiendo. Sí, es razonar, es también la capacidad para argumentar porque bueno, en definitiva un debate se supone que el objetivo final es irse con la razón o ganar, entre comillas, y en ese sentido él también es muy hábil para poder ejercer y demostrar sus argumentos. En ese sentido, me parece también que está buenísimo verlo. Hernán, para los jóvenes que no hayan tenido contacto directo a través de los libros de Zizek, ¿qué libro les sugieres para entrar en materia con él? Bueno, yo creo que de los que publicamos nosotros, Sí. Chocolate sin grasa Okay. es por ahí la forma más como para ver, por un lado, esta cosa de lo irreverente y de lo sin filtro que tiene para hablar de determinados temas, incluso a veces, lo que decíamos antes, un poco ríspidos, no sé, como cuando fue el incendio del Amazonas. Okay. Escribió un texto diciendo, ahora todo el mundo, desde la comodidad de su sillón, están consternados por las selvas que se están prendiendo fuego. Como diciendo, bueno, tampoco sean tan hipócritas. Creo que en ese sentido, Chocolate sin grasa puede aportar ese toque de lo irreverente, lo político. Si es para un lector más especializado, bueno, tenés Goza tu síntoma y tenés también el libro que sacó Fondo de Cultura, que es Ideología, que creo que el título es Ideología, que es todo un estudio sobre el concepto de la ideología que fue atravesando distintos filósofos, desde Marx, pasando por Feuerbach y ya yendo después hacia el siglo XX. Es también muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Hernán López, editor de Ediciones Godot, que nos pone en la mesa 3 libros muy interesantes, nos promete otro y quizá un proyecto más de ese Zizek oral que está perdido, digamos, en muchas plataformas y que seguramente sería muy rico tenerlo también frente a nosotros. Gracias, Hernán, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación. Los espero aquí en Debate 22 la próxima semana.